Le voy a pedir, para comenzar, pues, al senador Manlio Fabio Beltrones que nos dé una síntesis de este ensayo, El futuro es hoy, que nos diga, para empezar, si de verdad, senador, México no puede esperar más. Lo escuchamos. Gracias, Ricardo. Primero, quiero agradecerles a mi amigo, el abogado Diego Fernández de Ceballos, al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y al economista y mi amigo también, al igual que el ingeniero Cárdenas, Francisco Labastida Ochoa, un abogado, un ingeniero, un economista, pero tres políticos que son referencia obligada en cada uno de los tres partidos políticos más importantes o numerosos en el escenario político nacional, que hayan dispuesto el tiempo suficiente y admitido el venir a comentar este ensayo que de una u otra manera desde hace tiempo venimos construyendo muchos mexicanos que pensamos que en buena parte desde hace tiempo se ha trabajado por lograr una madurez democrática en el país que se vino reflejando primero en la construcción de una serie de mecanismos sobre los cuales se fue bordando hasta llegar a una alternancia en la cual muchos depositaron o depositamos también algunas de nuestras ideas y nuestras aspiraciones de que el régimen político lograse resolver muchos de los problemas que se venían acumulando, pero que no ha terminado por construir una transición de régimen político que permita al mismo sistema presidencial tener instrumentos mejores, novedosos, adecuados, que nos acerquen a los tan necesarios y requeridos acuerdos por los que todos estamos trabajando, o los que todos desearíamos que fueran todavía más ágiles, más rápidos, más convenientes. Por ello, al agradecer a los tres políticos tan respetados por mí y por muchos de los mexicanos, el que estemos aquí en la presentación del ensayo, a través de ellos quisiera también saludar a muchos y a muchas de mis amigas que también en el área política han hecho un referencial y que están también interesados en buscar la mejor forma de construir algo que pudiera ayudar a resolver los graves problemas que vive nuestro querido México. Decía nuestro amigo Ricardo Rocha, ¿no puede esperar más México? Y yo digo, hay 52 millones de razones, Ricardo, amigas, amigos, por los cuales México no puede esperar más. Hay 52 millones de pobres en este país. Y si queremos ya ir hacia lo específico, tendríamos cerca de 15 millones de pobres en pobreza extrema. Creo que esto marca la urgencia sobre la cual debe de girar buena parte de la construcción de los cambios tan necesarios en este país. En el entendido de que no creo que exista nadie en México, y aquí es un referencial muy importante, que estaría en desacuerdo en que México empezara a tener tasas de crecimiento sostenidas del 6%. No existe nadie que tuviera un desacuerdo en que en México esa tasa sostenida de crecimiento no se diese solamente para beneficiar a unos, sino que viniese a impactar a muchos de los mexicanos que hoy viven en la muy clara desigualdad. Creo que nadie estaría en desacuerdo
en que pudiésemos construir un sistema de seguridad social que realmente garantizase a todos no nada más sus servicios médicos, sino pensiones suficientes y seguras. Creo que no hay nadie que estaría en desacuerdo hoy en día en que nosotros construyésemos un sistema judicial apoyado por policías correctas y honestas que se hiciese cargo de combatir a la delincuencia organizada, al narcotráfico y que acabase con la violencia que aflige a millones de hogares mexicanos. ¿Quién podría estar en desacuerdo en ello? Pero entonces viene la pregunta, y la pregunta es si todos están de acuerdo en que estos serían algunos de los objetivos a lograr, ¿por qué es que no alcanzamos ese acuerdo y todos nos ponemos a trabajar alrededor de él? Y la respuesta es porque el sistema presidencial mexicano, el sistema político hoy en día, se encuentra completamente agotado en sus instrumentos que le permitan alcanzar rápidamente los acuerdos en los lugares en donde la pluralidad ha venido a asentarse y a intentar convivir para entonces generar los consensos necesarios que nos saquen adelante. ¿Cómo entonces pensar en estos nuevos instrumentos del presidencialismo mexicano que nos acercasen a que nosotros lográsemos a mayor velocidad resolver los problemas que hoy nos exigen millones y millones de mexicanos? En lo personal, y lo digo con enorme timbre de orgullo, vengo y conozco lo que es trabajar en lo que se ha denominado el partido hegemónico por tantos años en el gobierno. Tuve el privilegio de estar en posiciones en las cuales incluso pudimos empezar a construir nuevas reglas para que después de 1988 no volviésemos a tener una discusión tan acalorada, tan difícil como la que vivimos en esas elecciones. Varios de quienes estamos hoy aquí, en este lugar, participamos en esas negociaciones. En especial lo hicieron tanto el abogado Diego Fernández de Ceballos como lo hizo también el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vimos en aquellos tiempos la pertinencia, la urgencia, la necesidad y la obligación de crear el Instituto Federal Electoral, de crear el Tribunal Federal Electoral, de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, profundizar en una credencial para votar con fotografía. La verdad, esa es una discusión que todavía no terminamos, Diego y yo, porque yo alegaba que no era más necesaria la fotografía, viendo algunos otros instrumentos modernos que nos podrían garantizar la vigencia de la misma, pero él, como siempre, perseverante en cada una de sus posiciones, hizo valer su opinión sobre la mesa y surgió la credencial para votar con fotografía, que por cierto, le doy la razón. Hasta hoy, debido a ello, y no nada más a los códigos de seguridad, sigue sirviendo para cambiar cheques en un banco, mejor que cualquier otra credencial. Y nosotros pensábamos que esa credencial iba a tener una vigencia de 10 años, de 1990 al año 2000. Hoy estamos en el 2011 y se nos han negado los siguientes cambios que nos permitan seguir avanzando en todo esto que debe ser la solidez en la construcción de un régimen que dé certeza no nada más electoral, porque creo que esto ya lo logramos resolver, el tener elecciones más transparentes y válidas, y si a alguien no le gustan, instrumentos, instituciones a donde pueden ir sus alegatos para terminar con el conflicto, como sucedió en el año 2006, en elecciones tan controvertidas.
Viniendo de lo que es el partido hegemónico, habiendo participado con muchos de quienes aquí están, de mis amigas y mis amigos en la construcción, de las bases para facilitar, posibilitar una alternancia sin conflicto, creo que todos estamos obligados a buscar de qué manera recorremos el camino para lograr una verdadera transición del régimen político. Que ese es el punto. ¿Cuándo vamos a lograr la transición del régimen político? ¿Se puede seguir gobernando un país nuevo con viejas reglas de carácter institucional? ¿O se tiene que trabajar sobre las nuevas instituciones que a México lo privilegien y le hagan salir adelante? Ese es el motivo por el cual yo escribí este ensayo. Es un ensayo que, si bien es cierto, tiene una óptica partidaria, la mía, la de mi partido político, y las exigencias que tiene el PRI ahora que está buscando nuevamente ganar una elección presidencial y que no comprometen de ninguna manera a quienes desde otras ópticas partidarias, como mis amigos que se encuentran en el presidium, deberán de manifestarlo, pero sí nos hacen girar sobre una propuesta por la cual yo escribí el ensayo. Poner en forma clara la mejor manera de encontrar una urgente reconciliación entre todos aquellos que de una u otra forma y distintas trincheras hemos buscado el mismo objetivo de lograr que se fortalezca la democracia en México y que se reconozca en buena parte la necesidad de que hoy, para gobernar, no es suficiente que un partido gane las elecciones, sino que las demás fuerzas políticas sepan específicamente cuál es el lugar que ocupan para que su fuerza venga a construir entonces acuerdos alrededor de objetivos comunes. El ensayo busca comentar sobre cómo los gobiernos de coalición nos permitirían acabar con los gobiernos divididos y empezar con los gobiernos compartidos. El ensayo busca mencionar cómo los gobiernos de coalición podrían acabar con aquellas viejas fórmulas mediante las cuales tenemos ya elecciones mucho más transparentes y ciertas, en donde el que gana, gana todo, y el que pierde, pierde todo, y solamente le queda la resistencia política tratando de evitar que se construyan los acuerdos necesarios para que las cosas buenas sucedan. ¿Cómo podríamos hacer convivir entonces la ya inevitable y muy apreciada pluralidad con la gobernabilidad? Hoy leía en algún medio de comunicación que algún dirigente partidario habla de la necesidad de construir una coalición electoral entre todos los partidos políticos distintos al PRI, con tal de no permitir que el PRI gane las elecciones del año 2012. Y después estoy seguro que no sabrán qué hacer. Porque el objetivo específico no es ese. El objetivo debe de ser cómo cada una de las fuerzas políticas tiene garantías suficientes para participar con lo mejor de sí mismo y con sus mejores ideas, y al terminar esas elecciones, el que gana, por no haber conseguido más del 50% de la votación, tiene en la Constitución un apoyo específico de un instrumento para convocar a un gobierno de coalición construido con otras fuerzas que le permitan tener mayoría en el Congreso, que hagan suficiente esa mayoría para que las cosas buenas pasen y que hayan sido pactadas de antemano. Vamos, los gobiernos de coalición que plantea la iniciativa constitucional que el grupo parlamentario del PRI presentó en Cámara de Senadores, pero que lo hizo interpretando en buena parte a muchos
de los políticos progresistas que conviven en el Senado de la República de los distintos partidos políticos, ya que fue firmada por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, por el coordinador del grupo parlamentario del Partido La Revolución Democrática, por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, por el coordinador del grupo parlamentario del PT y también de Alianza. Bueno, esta iniciativa que se presentó, lo que está intentando es poner como opcional la posibilidad de que el que gane las elecciones en el futuro pueda, si así lo desea, convocar un gobierno de coalición, en el cual tendría que, primero, pactar con las fuerzas políticas distintas objetivos comunes, a través de políticas públicas. Regreso, ¿quién no estaría de acuerdo en políticas públicas que busquen mejorar la educación? ¿Quién no estaría de acuerdo en políticas públicas que busquen acabar con la violencia y la delincuencia? ¿Quién no estaría de acuerdo en políticas públicas que busquen mejorar el erario nacional? Que busquen una necesaria reforma sendaria que pase por una reforma fiscal en la que todos reconozcamos que necesitamos más recursos para poder atender las deficiencias que hoy tenemos en el sistema de salud y en la atención a los más olvidados, a los que sufren más porque están en pobreza extrema. Esas políticas públicas pactadas tendrían que ser registradas en el Congreso para que fuera compromiso de los partidos políticos bordar sobre de ellas. A cambio, el gobernante cedería la calificación de sus nombramientos en el gabinete. Esto es, que lograríamos entonces políticas públicas con objetivos comunes y, por el otro lado, calidad de los gobiernos en el futuro, para evitar en la parte gubernamental que se sucedan, no son cuestiones de un solo sexenio, sino de muchos sexenios, ocurrencias en el nombramiento de aquellos que se encargarían en consolidar las políticas públicas pactadas. ¿Quién sale ganando en un gobierno de coalición? Sale ganando los mexicanos, la población, porque teniendo políticas públicas seguras y de largo plazo, de largo aliento, aquellas que nos inviten a pensar en los próximos 25 años, ¿cómo nos imaginamos el México donde vivirán nuestros hijos y de algunos sus nietos? El que pudiera entonces ayudarnos a que esa visión de los próximos 25 años nos apartara simplemente de la vista puesta en las próximas elecciones. Los gobiernos de coalición son un instrumento que permitirían modernizar el sistema presidencial mexicano. No es la panacea, pero hay quienes están buscando el instrumento mediante otras fórmulas respetables con las que yo en lo particular no coincido, como son la segunda vuelta electoral o como son las cláusulas de gobernabilidad. La verdad es que el objetivo es el mismo, tener mayorías estables que permitan que las cosas buenas pasen, que se mejore la gobernabilidad y la calidad de los gobiernos en su funcionamiento. Es por eso que yo escribí este ensayo, que me he permitido plasmar aquí mismo, diciendo el futuro es hoy, y tendríamos nosotros que platicar sobre las conveniencias de estas fórmulas para alcanzar los objetivos comunes. Termino en esta primera presentación. Todos los partidos políticos y los candidatos o precandidatos dentro de ellos, o aspirantes, como hoy dice la nueva legislación electoral, se aprestan y se preparan para competir el próximo año. Dentro de los partidos políticos, muchos de nosotros hemos exigido que antes de iniciar esa competencia digan para qué quieren ganar. ¿Qué quieren hacer en el caso de conseguir la confianza de la mayoría de los mexicanos? Y en el caso de que solamente consigan la mayoría, pero no la mitad más uno,
¿Cómo piensan ellos resolver el problema de la gobernabilidad que hoy nos tiene sumidos en la mediocridad, en un crecimiento muy por abajo económico del que tienen nuestros países hermanos de Latinoamérica? Ya no digamos el crecimiento económico de Asia o el que tenía hasta hace poco Europa, que lamentablemente hoy está en problemas. ¿Cómo podríamos entonces nosotros, a través de estos objetivos comunes, lograr el resolver los graves problemas, insisto, de violencia y delincuencia, y también el de la desigualdad? Para terminar definitivamente con esta primera participación, planteamos que el paradigma de tener solamente estabilidad financiera no es suficiente. Hay que tener estabilidad financiera, pero para crecer, y crecer sobre todo con igualdad, no con desigualdad. Segundo, el paradigma de que hay que lograr una cobertura universal de salud y también de poder garantizar lo que son salarios y también lo que viene incluido dentro de los salarios para cuando se jubilen buena parte de nuestros mexicanos, debe de girar alrededor de que necesitamos pensiones dignas, salarios justos y dignos, como también asistencia a todos los que menos tienen hasta que México logre nuevamente crecer y resuelva su problema de desempleo y desigualdad. Y también hay que romper con ese paradigma de que lo único que se necesita para poder vencer a la delincuencia, organizada o no, y al narcotráfico, sea el enfrentarlos con la debida fuerza y valor, cuando es necesario también hacerlo con inteligencia y con método. Porque esto último nos invitaría a pensar en que es urgente el que replanteemos las oficinas de inteligencia del Estado mexicano y la unidad de las corporaciones para hacer más eficaz el trabajo de México, del Estado mexicano, en el combate a quienes lo están retando hoy en día en diferentes partes del país, en donde quieren debatir con el gobierno, retar al Estado mexicano en el cobro de impuestos o en el manejo de la fuerza pública regional o la fuerza privada regional contra la fuerza pública. Por eso escribí este ensayo y por eso agradezco mucho que aquí estemos con la oportunidad de platicar alrededor sobre las figuras de gobiernos de coalición que pudieran de una u otra manera acercarnos a los tan necesarios acuerdos que hoy exige México para resolver sus graves problemas. Estoy seguro que mexicanos tan distinguidos que hoy se encuentran en este recinto coincidirán en que el futuro es hoy y que México no puede esperar más. Muchas gracias. Bueno, aunque se supone que soy periodista y no chismoso, déjenme platicarles algo de lo que ocurrió hace rato que estábamos acá poniéndonos de acuerdo para ver el orden en que iban a participar cada uno de los convocados a esta reunión. Fue una discusión breve, rica, con mucho sentido del humor, muy gozosa para mí, que espero que podamos repetir al final, luego de escucharlos a todos. Debo decirles aquí entre nos que todo giró en torno a la antigüedad de los partidos políticos. Aunque ellos no traen una representación formal de sus partidos, a mí se me ocurrió decirles que por qué no, para evitar cualquier interpretación sensible, por qué no hacíamos la presentación de cada uno de ellos en función al famoso orden de prelación de los partidos, de tal manera que sería entonces PAN, PRI y PRD,
pero el señor abogado Diego Fernández de Ceballos dijo que los más antiguos eran los priistas, aunque ya por ahí comentaron que eso era cuando se fundó el PNR, que como PRI son más chavos que el PAN. Entonces, ni modo, señor abogado, le tocó comenzar. Vamos a escuchar al abogado Diego Fernández de Ceballos. Gracias. En primer lugar, al agradecer al senador Beltrones la honrosísima posibilidad que me ha dado de estar esta mañana con ustedes, acompañados del ingeniero Cárdenas, una auténtica institución en este país, quien ha recibido merecidísimamente la medalla Belisario Domínguez, y del licenciado Labastida, un representante también de lo que es la política mexicana. Y cuando a mí me preguntan por qué los apoyos para el ingeniero Cárdenas, después de ese pasado, que en su tiempo fue de confrontación, yo les digo dos cosas. La primera, porque en aquel momento dije lo que creí en lo más profundo de mis convicciones y lo sostengo, por supuesto, hasta el último día de mi vida. Pero los seres humanos no somos piedras y todos tenemos la posibilidad y la obligación de cambiar y de cambiar para bien. Y yo creo que ha dado testimonio el ingeniero Cárdenas de lo que puede y debe ser un buen mexicano. Me honra muchísimo, ingeniero, estar esta mañana compartiendo este debate, estos comentarios, esta presentación contigo y con ustedes. Dicho lo anterior, también quiero señalarles que me cuesta muchísimo trabajo tener que pasar por la tortura de un pequeño documento que le voy a dejar a mi amigo el licenciado Beltrones. Pero por la importancia del tema y por mis comentarios que ustedes van a escuchar, prefiero ceñirme lo más posible a este texto para no incurrir con desviaciones que no deben existir. En primer lugar, quiero decirles que para mí el ensayo que hoy comentamos contiene un diagnóstico de la realidad del país y presenta una propuesta audaz y democrática, propia de un estadista que milita, como él lo ha dicho, y es público, en un partido político. No es el trabajo de ninguna manera producto de un teórico de escritorio, sino de un político de tiempo completo y bien comprometido con México. Así considero que debe valorarse este trabajo. Primero, como un recuento naturalmente breve de las calamidades que vive México, pero también de sus grandes potencialidades. Y en segundo lugar, como una propuesta concreta que va dirigida a lograr grandes acuerdos entre la clase política y esta con la sociedad, para conformar gobiernos auténticamente democráticos en los que los tres poderes de la Unión y los correlativos de los estados rindan efectivamente cuentas al pueblo y que sean capaces de generar bienes públicos para que todos podamos nacer, vivir y morir en paz. Todo el ensayo que comentamos es una provocación. No puede ser de otra manera si procede del licenciado Beltrones. Es una provocación al estudio y a la discusión, porque además así es todo lo político, pero también es un llamamiento a la participación política responsable de la sociedad para dejar atrás expresiones violentas y conformistas y para unirnos como pueblo y enfrentar un mundo de desafíos, pero también de oportunidades. Comentar este breve ensayo llevaría mucho tiempo. Le pido al moderador que me señale cuál fue mi límite y me concretaré a presentar dos consideraciones ante ustedes y ante el autor
que considero relevantes en cuanto al diagnóstico. Y finalmente, y de manera rápida, algunos comentarios sobre la propuesta de reforma constitucional. Primero, me llamó la atención cómo resulta recurrente encontrar en el estudio que analizamos las múltiples referencias a las mayorías. Solamente en las primeras cuartillas hay más de una docena de menciones respecto de las mayorías y más aún de las grandes mayorías. Cuidado, debemos tener mucho cuidado. Es cierto que del estudio integral y armónico de este trabajo advertimos que se habla de bienestar social, de brindar seguridad a todos los mexicanos, así como rendir cuentas a la sociedad, y otras expresiones que nos demuestran que la propuesta busca ser incluyente. No me cabe duda. Sin embargo, algunas afirmaciones parecieran dejar por sentado que siempre son legítimos los intereses de las mayorías y por consecuencia generalmente no lo son los de las minorías. No digo que esté esta afirmación, pero andamos cerca de un problema que hemos vivido frecuentemente en México, que todo está para bien en las grandes mayorías, cuando que las mayorías son bien observadas, el producto de muchas minorías. Por ejemplo, si ustedes tienen o cuando lo tengan, vean la página 11, porque nos dice el autor, el objetivo de toda democracia es identificar y defender los intereses de las mayorías para bienestar económico y garantizar la seguridad de todos. Me preocupa. Por ejemplo, la página 12 nos dice, los tiempos actuales obligan a retomar a la política y a la voluntad política como el instrumento para la construcción de nuevas instituciones que logren representar a las grandes mayorías. Por ejemplo, la página 19 nos dice el autor, escuchar para comprender las demandas de las verdaderas mayorías y definir los grandes propósitos. Por ejemplo, la 23, cuando representen a grandes mayorías con una agenda coincidente y no a minorías egoístas que llevan al desencuentro político. Esto lo afirmo, esto lo podemos afirmar todos. Entre la mayoría y una minoría perversa, ambiciosa, deshonesta, no hay la menor duda. Pero ante mayorías y minorías, yo propongo que nos vayamos con cuidado para no cometer atrocidades. No olvidemos que una auténtica democracia, en su definición clásica, implica un gobierno para el pueblo y que el pueblo se conforma también por minorías que con frecuencia son más vulnerables y reclaman mayor protección de las leyes y de los gobiernos. Pensemos, por ejemplo, los no católicos en México son una minoría y no puede en materia religiosa atenderse a la gran mayoría católica desatendiendo a los que creen y profesan otra religión. Pensemos, por ejemplo, los ateos, que pueden ser una minoría, manifiesta minoría. Nadie podría conculcar sus derechos para no creer en Dios. Y esto nos lleva a pensar que cuando una turba multa lincha, entre comillas, justicieramente a un individuo, este fue víctima de una gran mayoría. Segundo, el diagnóstico del senador Beltrones es políticamente correcto, toda vez que parte de una sociedad verdaderamente desilusionada, con miedo y que no siente ser adecuadamente representada. Página 9. Destaca con severidad los desvíos de la llamada clase política, lo que implica poner en un mismo rasero a todos por igual, lo que indudablemente no es justo. Aquí hay ejemplos
de que en la clase política no todos somos lo mismo. Y sin embargo, no destaca el estudio los egoísmos, las ausencias, las desviaciones, las violencias y las transgresiones a la ley tan arraigadas en la sociedad. Resulta explicable que no lo haga por ser un político con futuro, pero yo no estoy en ese problema. Así que puedo dedicarle un momento, por lo menos, a la sociedad. Yo no estoy en ese tiempo y creo que ya es tiempo de decir fuerte y con todas sus letras que la clase política, en lo bueno y en lo malo, es lo que ha producido la sociedad, y que si ésta ha sufrido, ha padecido una gran pérdida de valores éticos y políticos, éticos y cívicos, no puede sorprendernos de que esos valores por lo general no tengan presencia en la tarea política ni en la estructura y funcionamiento de las instituciones. Y mientras la sociedad, señoras y señores, no se someta a la ley y se abstenga de exigir cuentas a sus políticos y a sus gobernantes para decidir premios y castigos al votar, de poco servirán cambios legales y constitucionales. El discurso que ve en la sociedad todas las virtudes y en los políticos todas las perversidades, hay que decirlo, es un autoengaño. Solamente la educación y la cultura podrán salvarnos de la barbarie y harán posible una sociedad sometida a la ley, solidaria, donde florezca y dé frutos la democracia. Hasta hoy, en México, la democracia ha dado flores, pero pocos frutos. ¿Por qué en política se considera excepcional a un hombre o a una mujer que honren su palabra? Porque eso mismo sucede en la sociedad. En la mayoría de los casos no nos sentimos obligados a cumplir con los demás en tratos, en negocios y en compromisos nuestra palabra. ¿Por qué las instituciones están minadas por la corrupción? Porque igual de lacerada por la corrupción se halla la sociedad. Los ciudadanos, hay que decirlo, cuando toleran la corrupción y en ocasiones hasta la aplauden, es porque se miran en ella. No podemos entenderlo de otra manera. Lo repito, cuando nosotros como sociedad toleramos la corrupción de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, de nuestros líderes sindicales o de cualquier otra organización intermedia de la sociedad, es porque nos miramos en ella, en esa corrupción, aunque no lo queramos reconocer. ¿Qué nos debe preocupar de la iniciativa de reforma constitucional que formula el autor? Reconociendo sin reticencias que se trata de una propuesta indiscutiblemente de avanzada, no podemos negarlo, para promover diálogos y acuerdos sobre los asuntos más trascendentes de la República y que busca propiciar gobiernos incluyentes y que de verdad rindan cuentas a los ciudadanos. ¿Qué nos debe preocupar de una propuesta ciertamente audaz y modernizadora que busca sacar al país hacia adelante? Miren ustedes, cuando se presenta un ensayo de esta naturaleza, es obligado, por elemental respeto a la inteligencia, señalar con toda honestidad lo positivo y lo que pueda resultar preocupante. Lo demás sería venir a rendir homenajes al autor por amistad y por el derecho propio que él tiene por su trayectoria política. No es el caso. Por respeto a ustedes y a mí, voy a señalar con todo respeto qué cosa es lo que nos debe preocupar de la iniciativa. Nos debe preocupar que no solamente pueda facilitar la conformación de gobiernos con gran representatividad y con programas concretos de acción
que merezcan amplio apoyo del pueblo, sino que con el perfil humano que con frecuencia domina en el debate y en la acción política en México, se abre un enorme abanico de posibilidades para el chantaje de legisladores hacia su propio partido y hacia el gobierno. Se puede llevar a la administración federal a la parálisis, porque los incumplimientos, las vendetas, los rencores y las traiciones podrán cotizarse muy alto en el mercado más oprobioso. Eso, señoras y señores, a mí sinceramente me preocupa. No la propuesta, sino los seres humanos que tengan que decidir en ese operativo constitucional de gobiernos de coalición. No olvidemos que toda ley tiene como destinatarios a los seres humanos, a veces como gobernantes, a veces como gobernados. Pero la propuesta del senador Beltrones me parece sinceramente muy positiva por sí misma. Nada más que tendríamos que asegurar primero la categoría moral y cultural de nuestros legisladores. Y no veo con franqueza, en muchos casos y con gran respeto para muchos otros, cómo podemos lograrlo. Vean ustedes los escenarios que con frecuencia tenemos en la Cámara de Diputados. Calculen ustedes que si no han sido capaces en algún momento para nombrar a 3 consejeros para el Poder Judicial Electoral, ¿qué pasará cuando estén refrendando o decidiendo lo de un gabinete presidencial? Con esos legisladores, cualquier propuesta se echa a perder. Ahora bien, creo sin embargo que hay una salida muy sencilla, más moderada, que va en la dirección de la propuesta del senador Beltrones y que tal vez podría ser un paso primero, pero importante, para calcular responsablemente las consecuencias de una futura reforma constitucional como la que nos propone. En pocas palabras les diré que se trata de una reforma solamente legal, no constitucional, pero que toque al COFIPE, para suprimir en su artículo 95, párrafo octavo, el mandato de que las coaliciones terminarán automáticamente concluida la etapa electoral. Esa es la disposición del COFIPE hoy vigente. Toda coalición termina automáticamente cuando concluya la etapa electoral. ¿Qué quiere decir? Que este dispositivo tiene la perversidad de promover coaliciones que no irán más allá de la elección, sino solo exclusivamente para mantener las prerrogativas económicas de los que pactan. Esa es la perversidad del código, porque la propia ley impide que la coalición tenga vigencia jurídica y política en el futuro inmediato. ¿Qué nos está diciendo la ley? Coalíguense para ganar, para repartirse prebendas y el compromiso se acabó. El pueblo que espere, la sociedad que se calle y obedezca. Esto no puede ser. Por el contrario, deberá establecerse en el COFIPE que toda coalición electoral deberá tener programa legislativo y de gobierno, así como los mecanismos que hagan posible su cumplimiento hasta donde esto sea viable y, por supuesto, la evaluación de la sociedad. Termino. Los invito a estudiar detenidamente la propuesta del senador Beltrones, misma que ojalá pronto veamos reflejada en el quehacer político. Para él, mi mayor y más sincero reconocimiento por atreverse a plantear un camino que permita transitar hacia la solución de los grandes problemas de México, como son la ignorancia, la pobreza y la inseguridad. Señoras y señores, urge apostar a que no gane en la vida nacional la expresión tan lamentable de que estábamos mejor cuando estábamos peor. Esto no lo podemos permitir. Y en segundo lugar, no olvidemos que no basta con gobiernos
de mayorías. El pasado no debe olvidarse. Se requiere que hagamos auténtica política recordando la definición certera de que la verdadera política es sencillamente el camino más amplio de la caridad. Urge quitar del escenario nacional toda tentación autoritaria que nos recuerde al dictador que decía: cuando Dios quiere castigar a los pueblos, les manda la democracia. Gracias. Muchas gracias, gracias a Diego Fernández de Ceballos. Seguramente lo volveremos a escuchar más adelante en un coloquio, en una suerte de comentarios que tendremos hacia el final. Ahora vamos a escuchar también con mucha atención al senador Francisco Labastida Ochoa. Muchas gracias, Ricardo. Quisiera iniciar mi intervención felicitando al senador Manlio Fabio Beltrones por haber escrito este ensayo y por plasmar claramente no solo el diagnóstico sobre el país, sino algunas de las propuestas de solución y fundamentarlas. Voy a tratar de explicar. Y quiero agradecer además, en lo personal, compartir esta reunión con tan distinguidos y queridos amigos y con todos ustedes, particularmente con algunas amigas muy estimadas que hoy veo. Como dijo el licenciado Diego Fernández de Ceballos, mi amigo, el diagnóstico es correcto. Yo le agregaría otros elementos al diagnóstico. Tenemos conflictos en la economía internacional de una magnitud tal que ponen en riesgo el crecimiento económico del país basado en el crecimiento de las exportaciones de bienes manufacturados destinados principalmente a Estados Unidos. Agregaría, está en riesgo la producción petrolera porque las reservas probadas y probables del país han venido declinando sistemáticamente en los últimos 10 o 15 años. Y agregaría, los problemas de pobreza son aún más ingentes cuando agregamos a los 15 millones de indígenas que están marginados, cuando agregamos que cerca de 20 millones de personas en México no ganan ni siquiera lo suficiente para comer bien. Entonces, en este diagnóstico, yo voy a retomar, igual que Diego, pero con la oposición y la posición contraria, algunas menciones de lo que Manlio mencionó. Diego y yo somos buenos amigos, nos estimamos, nos apreciamos, pero eso no quiere decir que siempre pensemos igual. En la parte correspondiente a la página 12, Manlio dice: en México se ha gobernado hasta ahora para grupos minoritarios de intereses muy bien organizados y representados, dejando a un lado a los grupos mayoritarios con intereses dispersos y difusos. Y más adelante dice: no es justo, no es válido, no es equitativo aspirar a ganar el poder, a conquistarlo para mantener las cosas iguales. Bueno, ocurre que yo coincido 100% con la posición de Manlio. El país era, en términos del ranking mundial, la posición número 9 hace algunos años. Hoy pasamos a la posición número 15. Los problemas de pobreza se han agravado, el crecimiento de la economía ha sido mediocre, la calidad de la educación básica es muy baja, en términos de conocimiento
de nuestra lengua materna, en términos de conocimiento de matemáticas, en términos de conocimiento y comprensión de problemas y solución de ellos. En este contexto, y tenemos además una carga fiscal de solo el 11% del PIB. El empleo, solo una parte de la población tiene empleo fijo, empleo que tiene acceso a una pensión y acceso a los servicios de salud, y obviamente son condiciones críticas que el país tiene que cambiar. Siempre los políticos nos ponemos de acuerdo con relativa facilidad sobre los objetivos que buscamos, pero luego nos fallan los instrumentos para hacer viables los objetivos que estamos buscando. Ahora se ha dicho que se quiere construir una economía para el empleo y ocurre que el empleo no ha tenido solución. Se diseñó un programa para acabar con la inseguridad y la inseguridad sigue igual o ha crecido. La ventaja de una propuesta como esta que se plantea es que permite hacer viables las soluciones a los problemas. Permite identificar no solo qué busca uno, sino los instrumentos que va a utilizar para lograrlos. Y es obvio, cualquier mecanismo que se diseñe, cualquier reforma constitucional o de leyes, tiene riesgos, pero en la medida en que queden más transparentes los objetivos que se buscan, los instrumentos que se van a utilizar y los compromisos que adquiere cada partido, de tal manera que se trabaje de forma coordinada entre los partidos y entre el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos más viabilidad de que México supere y solucione sus problemas. Yo por eso soy de la idea de que es muy positivo que lo haya planteado el senador Manlio Fabio Beltrones, que ponga énfasis en la viabilidad de hacer los cambios, énfasis en la gobernabilidad que el país necesita para hacer transformaciones reales y no mantener el statu quo en el país. Tenemos que saber y reconocer que cuando iniciamos los cambios y viene el embate de los intereses afectados, siempre hay divisiones dentro de las clases políticas que impiden que las transformaciones que el país necesita se den. Y cuando queda asentado, comprometido y registrado ante Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, los instrumentos se mueven en el mismo sentido que se está comprometiendo. Es decir, si se requiere recursos para un programa, automáticamente la Cámara de Diputados asume la responsabilidad de dar los recursos a los mismos. Si se requiere recursos para fortalecer a la banca de desarrollo, igual. Si se adopta la medida, no solo el objetivo de fomentar el crecimiento, se manejan de manera coordinada los instrumentos de política económica, privilegiando en primer lugar el alto crecimiento económico, la alta generación de empleo y desde luego la estabilidad. Pero como decía Manlio, la estabilidad es necesaria, pero no arregla los problemas de fondo del país. Solo son los cimientos sobre los cuales tenemos que construir un mejor desarrollo y un mejor futuro para el país. Yo recomiendo ampliamente la lectura del documento porque me parece que además de que pone en claro para qué sirve, qué implica y a qué nos obliga, tiene el valor de expresar con claridad las convicciones políticas más profundas del senador Manlio Fabio Beltrones. Yo lo recomiendo ampliamente en su lectura. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al senador Labastida Ochoa. Y vamos a
ahora a escuchar al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien, como ya apuntaba muy generosamente Diego Fernández de Ceballos en su primera intervención, recibió con tantos merecimientos muy recientemente la medalla Belisario Domínguez que otorga el Senado de la República. Ingeniero, por favor. Gracias, Ricardo. Primero, agradecer al senador Beltrones la invitación para participar en este evento. Me da mucho gusto y me siento muy honrado en coincidir con Diego y con Francisco Labastida en esta ocasión. Estar con todos ustedes es también un gusto para mí. Yo empiezo por decir lo mismo con lo que terminó Francisco Labastida. Es importante y yo recomiendo leer este ensayo del senador Beltrones. Empieza por hacer dos planteamientos iniciales que a mí me parecen importantes. Uno, la necesidad de contar con un gobierno representativo que rinda cuentas y sea eficaz en la toma de decisiones. Y segundo, la percepción de que a los dirigentes políticos solo les interesa ganar elecciones sin importar la solución de los problemas. Señala también la necesidad de contar con un proyecto común que pueda ser de consenso para organizaciones políticas y ciudadanos que puedan impulsar su instrumentación en la práctica. Desde sus primeras páginas plantea, como vía de solución a los problemas del país, la formación de un gobierno de coalición. Yo quiero pensar cuáles serían hoy las condiciones para formular un programa respaldado por un consenso político amplio que pudiera dar paso a una coalición, partiendo también del supuesto que ninguna formación política cuente con mayorías absolutas en las cámaras del Congreso. Primero habría que tener un acuerdo sobre cómo se visualiza la situación del país en lo social, económico y político. Por ejemplo, habría que reconocer que actualmente tenemos mejores elecciones que las que teníamos anteriormente, que hemos logrado a través de la participación y el voto ciudadano la alternancia, lo logramos en el año 2000, que hay una obra pública importante, pero que tenemos por otro lado un largo periodo, 3 décadas, en que no se ha modificado el modelo económico, social impuesto al país. Un modelo socialmente excluyente que ha generado, aquí ya se ha dicho, una enorme pobreza en el país, concentrador de la riqueza en grupos minoritarios, que tenemos una gran desigualdad en lo social. Es un proyecto también subordinado al interés de la economía norteamericana, que ha desindustrializado al país. Nuestros mercados están hoy principalmente abastecidos por productores extranjeros. Hemos perdido capacidades en la capacidad de producción del campo y tenemos una muy alta migración. Esto es una de las salidas que se ha encontrado para muchísimos mexicanos, es buscar cómo ganarse la vida más allá de nuestras fronteras. Este modelo nos ha provocado también un crecimiento, un fortalecimiento de la delincuencia y la extensión de la violencia en prácticamente todo el país. Y en relación a la conducción política, yo diría que la ciudadanía en lo general percibe incertidumbre, aun cuando yo diría que el objetivo gubernamental ha sido profundizar este modelo de subordinación política, de exclusión social y de muy lento crecimiento de la economía. Yo creo que hoy se comparte en distintos grupos políticos, en quienes participamos en la vida pública del país, en muchos sectores, que la situación prevaleciente puede y debe cambiar y que hay una oportunidad de cambio sin duda en esta próxima elección del año 2012. Hay una previsión también, una posibilidad que ha sido apuntada por casi todos los analistas políticos, de que, al igual que ha sucedido en la actualidad, no haya en las próximas cámaras mayorías absolutas. En el futuro es hoy, el libro que estamos presentando, se propone un acuerdo programático. A mí me parece que esta es la parte fundamental del ensayo,
y la parte fundamental para pensar en la posibilidad de que se puedan constituir coaliciones de gobierno. En el libro se plantea que en el terreno político electoral puede haber candidaturas independientes de los partidos, que se impulsen los mecanismos de consulta como el referéndum para los temas de reforma constitucional, la iniciativa popular. Hace una breve mención a la reelección de diputados y senadores, que yo, por ejemplo, en este punto no estaría de acuerdo. A mí me parece que para ir a la reelección tendríamos que pensar en que el sistema electoral nos diera plena seguridad, nos diera plena confianza de que no es el dinero lo que determina los resultados electorales y de que podemos prevenir las interferencias indebidas de funcionarios públicos en los propios procesos electorales. Plantea también en este ensayo la necesidad de programas en torno a los cuales haya acuerdo, programas del Ejecutivo, una agenda legislativa. Y yo diría que cuando hablamos de los programas de gobierno, habría que pensar también en un sistema de planeación que hoy está de algún modo apuntado en nuestra Constitución y en la Ley de Planeación, pero que es en la realidad inexistente. La realidad es que no hay planeación en el país y que este sería un elemento fundamental para pensar en los gobiernos de coalición. Esto es, como decía Diego, que las coaliciones no se quedaron restringidas a la etapa electoral, sino que se prolongaran cuando las coaliciones ganan las elecciones en los gobiernos, y esto en base a programas que impliquen compromiso. Ahora, para integrar un gobierno de coalición, a mí me parece que sería necesario identificar las coincidencias existentes en las propuestas de partidos políticos y candidatos presidenciales. Hay precandidatos, hay ya muchas personas que han manifestado su interés en participar en los distintos partidos como candidatos presidenciales. Y me parece que habría que buscar y pedirles a quienes estén en esta condición que muestren, que den a conocer sus coincidencias al interior de cada partido, que se puedan darlas a conocer también las coincidencias que existen entre partidos respecto a su visión de cómo enfrentar los problemas del país, y donde se estén dando estas coincidencias, que podamos realmente pensar en que pueda establecerse un compromiso para impulsar conjuntamente aquellas cuestiones en las cuales haya acuerdo. Ahora, la formación misma de un gobierno de coalición, a mí me parece que exigiría necesariamente la creación de un sistema nacional de planeación, que no quedara como lo tenemos actualmente, el Plan Nacional de Desarrollo, que debe elaborarse en los primeros 6 meses de la administración y que generalmente ha quedado en estas últimas administraciones seguramente olvidado en algún cajón, porque nunca se vuelve a hacer caso del plan de desarrollo y nunca vuelve a haber referencias en cuanto a las acciones de gobierno al propio plan de desarrollo. Habría que pensar entonces en las reformas constitucionales, principalmente en el 25 y 26 constitucionales. Habría que pensar en una reforma profunda, en un cambio total, diría yo, de la actual ley de planeación, y en la creación de una instancia de planeación en la Administración Federal que fuese la encargada de formular e instrumentar el plan de desarrollo, teniendo muy claro los mecanismos para la rendición de cuentas. Finalmente estamos presentando un libro en cuyo título se pregunta ¿para qué queremos ganar? La respuesta, a mi juicio, es simple. Esto es para salir del desastre en que hoy nos encontramos México y los mexicanos. Y continuando con la respuesta, agregaría que la importancia de pensar en la constitución de un gobierno de coalición radica en que se está considerando seriamente en distintas formaciones políticas en la necesidad de cambiar la actual situación del país y de las tendencias que han seguido tanto la economía como el desarrollo social en las últimas décadas, que ese cambio es lo prioritario y que se debe tomar la decisión política en su momento por partidos políticos y candidatos presidenciales
de comprometerse a instrumentar ese cambio. Muchas gracias, senador Beltrones, nuevamente por la invitación y gracias por esta oportunidad. Gracias, señor. Quisiera primero atender la talentosa provocación de mi amigo Diego Fernández de Ceballos alrededor de algunas preguntas que se hacen que vienen contenidas en el ensayo. Un ensayo que si bien es cierto, gira alrededor de la necesidad de transformar el régimen político y buscar este nuevo instrumento del presidencialismo mexicano como los gobiernos de coalición, quizás se aleja o no considera con puntualidad algunos otros asuntos que valdría la pena fueran tomados en cuenta. Quisiera alejar un poco la preocupación de nuestro amigo Diego, que es una preocupación legítima y que ya bien atendía mi amigo Francisco Labastida hace un momento, sobre el tema de mayorías y minorías. Cuando se toca este tema en el ensayo, parte de la base del objetivo principalísimo también que gira alrededor de los gobiernos de coalición, que es construir mayorías estables que permitan que los gobiernos puedan trabajar de mejor manera. En el entendido, y lo digo ahí, que desde hace tiempo venimos legislando alrededor de los derechos de las minorías, que esto es muy importante que así haya sucedido, porque las minorías están mejor organizadas que las mayorías hoy en día y su representación les permite estar muy cerca de los legisladores para que se logren las modificaciones legales necesarias que les hagan a ellos tener la seguridad de que son atendidos los derechos de esas minorías. Pero hoy se trata de que la gobernabilidad también gire alrededor de mayorías estables, específicas, pactadas, necesariamente concertadas entre quienes militan en partidos políticos diferentes, pero tienen objetivos comunes. Que esto es lo más común de lo que acontece. Comentaba bien hace un momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y en el referente a que hoy en día conocemos alianzas y coaliciones solo para ganar elecciones, pero no para garantizar un buen gobierno. Aquí quisiera yo entrar en algunas definiciones. Hace tiempo, ha de ser cuestión de la edad, decidí que era mejor apostarle a las propuestas que a las apuestas, mejor decidirme por las propuestas que por las apuestas o por las encuestas. Las propuestas es en buena parte lo que hoy está necesitando México para que se discutan de cómo resolver los problemas en México. Propuestas, no apuestas ni encuestas. Hace tiempo que también decidí buscar hacerme un lado de las pretensiones de los gobiernos de cooptación, denunciar a los gobiernos de colisión, como ustedes imaginarán, e irnos hacia los gobiernos de coalición. No queremos ni colisión ni cooptación, lo que queremos es coalición. Y esto quizá viene por lo que bien referenciaba hace un momento Diego, mencionando al ingeniero Cárdenas, que en buena parte como persona se constituye en una institución, al igual que Diego, al igual que Francisco Labastida. Pero lo que nosotros necesitamos es modernizar las instituciones del Estado mexicano, crear las nuevas instituciones del Estado moderno, democrático, y convocar a los mejores para que entonces México salga de la mediocridad. Y esto necesariamente nos acerca un método. Vamos, hagamos un recuento muy rápido. En épocas que aparentemente a muchos se les olvidan, como pudo ser 1976,
en las que un solo partido político parecía arrasar con todo, sin contendiente al frente. Bueno, sí había un contendiente, ¿verdad? Era el de Partido Comunista, pero no tenía registro. El Estado y los que estuvieron al frente del Estado con visión, como Jesús Reyes Heroles, hizo la transformación para que se construyera la pluralidad en el Congreso y con esto la representación mejorase. Creo que un muy buen amigo mío dijo que no nada más se logró eso, porque cuando la pluralidad apareció en el Congreso, esa pluralidad que hoy asusta por algunas manifestaciones poco civilizadas, yo recuerdo que en buena parte la guerrilla en México no se acabó cuando los mataron, sino cuando los metieron. Cuando los metieron al sistema, cuando fueron parte del régimen político, cuando ellos garantizaron una representación en el lugar. Muchos le apostaban a que la fuerza, en ese tiempo, en los 70s, acabase con esas manifestaciones de inconformidad, legítimas, ilegítimas, como ustedes quisieran. La verdad es que el abrir las puertas a la pluralidad fue la que hizo que se acabase en México ese debate. Bueno, para 1988, después de una elección tan severamente accidentada, optamos por ir a la transformación también del Estado y sus instituciones. Vamos, y no lo hicimos tímidamente, lo hicimos con audacia. La audacia que venía de la exigencia, pues de dos personajes aquí, primero el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y la tuya, Diego. No había timidez alguna, era audaz. Era audaz para muchos el que acabáramos, aquí hay muchos jóvenes observándonos, pero estoy seguro que estudiosos sabrán que existió una Comisión Federal Electoral y que decían cómo acabar con la Comisión Federal Electoral, que no garantizaba ya nada. Para esa época el Estado o el gobierno en su momento, por no decirlo Estado, vamos a concretizarlo, hacía las elecciones. La audacia nos llevó a acabar los colegios electorales, que calificaban las elecciones, por cierto, en manos de un solo partido político. La audacia nos llevó a tener una buena credencial de elector, hasta con fotografía, por una exigencia personal. La audacia nos llevó a tener una Comisión Nacional de Derechos Humanos que hiciera que los derechos humanos fueran protegidos por el Estado mexicano y no quedaran al garete en la calle de cualquiera que intentara ser el poseedor de los mismos. La audacia es la que nos llevó hasta hace poco a generar candidatos independientes. La audacia nos trae lo que son la iniciativa ciudadana, los órganos reguladores de la economía independientes, próximamente la consulta popular que quedó atorada, pero estoy seguro que la desatoraremos en el Senado mexicano. Bueno, esa audacia es la que hoy nos hace poner sobre la mesa el instrumento de los gobiernos de coalición, que sirvan para mejorar la gobernabilidad, no simplemente para ganar el poder. Es cierto, podríamos ir hacia el artículo 95 del COFIPE, como bien lo sugiere mi amigo el abogado Diego Fernández de Ceballos, y dar el paso definitivo de orden correcto que no nada más liquide, acabe con las coaliciones en el momento del triunfo electoral, sino que procedan a desdoblarse en gobiernos de coalición, lo cual podría caer un poco en el voluntarismo, un voluntarismo al que yo le tengo muchas reservas hoy en día del gobernante en turno. Voy a poner algo sobre la mesa que estoy seguro, a mí me lo recordó la intervención del ingeniero Cárdenas. Políticas públicas. ¿Cómo se pactan las políticas públicas? ¿Cómo, decía él, podríamos modificar esas 3 décadas de insistencia sobre un modelo económico que ya demostró su fracaso? Que a los alumnos más conspicuos del Fondo Monetario Internacional son a los que ha dejado más desiguales. Aquellos alumnos menos disciplinados son los que han tenido mayor crecimiento económico.
¿Cómo podríamos tener la parte de la definición programática de un gobierno? ¿Cómo tendríamos un sistema de planeación? Decía hace un momento el ingeniero Cárdenas. Y yo recuerdo cómo cuando en crisis, en la última crisis que tuvo de carácter electoral Inglaterra, con un sistema político distinto porque es parlamentario, no obstante, acude a la necesidad de un gobierno de coalición y dice, vamos a pactar algo, una reforma fiscal tan necesaria para Inglaterra. 2, vamos a pactar reducir las cámaras. Vamos a pactar acabar con la Cámara de los Lores y su permanencia de siempre, ponerlos a elección. Vamos a acabar con las políticas que no privilegian el mercado interno. Vamos a generar una banca de desarrollo. Y esto, aquí varias de mis amigas al frente saben del valor de pactar esas políticas públicas. ¿Cómo se logra pactarlas? ¿Con un voluntarismo en ciernes o con un instrumento y un método que contenga el sistema presidencial? Es por eso que yo plasmo ahí el que sean gobiernos de coalición, aquellos que ajusten en buena parte el sistema, más allá de los egoísmos y las malas costumbres naturales del ser humano. Es que es necesario pactar, es necesario acordar. Por cierto, preocupado porque no es casual el que mi amigo Diego Fernández de Ceballos haya hecho la anotación de una discusión que tuvimos en un momento de grata convivencia. Me decía, cuidado con la ratificación de los miembros del gabinete, porque entonces se va a prestar al chantaje de los partidos políticos o de algunos partidos políticos que querrán cuotizar en buena parte la formación del mismo. Y procuré, junto con mis amigos firmantes, porque era preocupación también de algunos coordinadores parlamentarios, aquí veo a Carlos Navarrete que fue muy insistente en el tema, el que generásemos, como lo fue también José González Morfín, que generásemos en la iniciativa un método parecido al del nombramiento de los ministros de la Corte, el cual le deja al presidente la facultad de nombrar y remover libremente a sus colaboradores, pero su nombramiento pasará por una concepción de juicio de calidad del Senado de la República, mismo que podrá rechazar si cree que no es pertinente el nombrar a un funcionario por 2 ocasiones, pero en el caso de no alcanzar esa mayoría simple, el presidente ejercerá su facultad. Voy a poner un ejemplo. Al presidente Ricardo Rocha se le da por hacer el nombramiento del abogado Diego Fernández de Ceballos como secretario de Salud. El Senado, obviamente, dice, el abogado Diego Fernández de Ceballos está capacitado, es tan talentoso y tan buen mexicano que puede hacer el servicio en muchos otros ministerios, pero menos en ese. Dice, no, yo insisto, porque creo haber escuchado que el senador, que el abogado Diego Fernández Ceballos es hipocondriaco. Dice, pues no es suficiente para que sea secretario de Salud. Bueno, es muy amigo de las enfermeras y de los médicos. Tampoco es suficiente. En el caso de que se rechace en 2 ocasiones, el presidente Ricardo Rocha insistirá en nombrarte secretario de Salud. No es ningún pronóstico ni ningún deseo, pero es un ejemplo que podría hablar de la pertinencia de un dispositivo de esta naturaleza para vigilar la calidad. Estoy seguro que el presidente Ricardo Rocha aceptaría el nombrarlo en algún otro lugar donde haría un magnífico papel el abogado Diego Fernández Ceballos, aunque siempre ha rechazado pertenecer a cualquier gobierno. ¿Me deja ejercer la presidencia, señor senador? Pero en sí mismo, termino en esta parte diciendo, es cierto, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas le apuesta, y me da mucho gusto ver que en su parte conceptual
a las políticas públicas pactadas necesarias para visualizar el México que queremos. Yo digo, dentro de 25 años, él se lo puede imaginar todavía más allá, pero un México que salga de este desastre nacional que viene identificada con su diagnóstico el senador Francisco Labastida Ochoa. Y estoy más que claro que en su enorme generosidad, Diego Fernández de Ceballos está vislumbrando también el cómo hacer las correcciones necesarias para que en la Constitución y no en cualquier lugar quede plasmado cuáles son, o quedarían plasmados cuáles son las obligaciones a las que se atendría el presidente en turno y el Congreso para poder pactar un gobierno de coalición. Termino. Yo también estoy preocupado, Diego, y estoy seguro que aquí tanto el ingeniero Cárdenas como el senador Labastida lo están, como Ricardo Rocha y muchos de quienes nos están observando. Hay quienes piensan que la democracia nos trajo muchos problemas. Hay quienes creen que los problemas que hoy tenemos son producto de la democracia o del avance democrático porque se perdió de gobernabilidad. Y muchos de nosotros pensamos que los problemas que supuestamente nos trajo la democracia se pueden combatir con más democracia, no con menos democracia, con más pluralidad, pero sobre todo con instrumentos que nos permitan llegar a gobiernos coaligados que definan objetivos comunes y hagan que las cosas buenas pasen. Yo estoy convencido que los procesos democráticos nos han hecho avanzar y que meter más democracia a la democracia nos tendrá todavía en mejor situación. Diego Fernández de Ceballos, si compartes tus notas con nosotros, por favor. Por supuesto que me tengo que rendir porque ya les advertí que el senador Beltrones tiene futuro político y no quiero represalias. Pero solamente por el derecho que tengo a vivir, o si se quiere, a sobrevivir un poco más después de lo que me ha tocado, yo diría que nadie se ha opuesto aquí a buscar de la mejor manera gobiernos de coalición. Nadie. Todos estamos de acuerdo como presentadores que es una exigencia de la República, que es una necesidad impostergable, que si no logramos una coalición de gobiernos, vamos a seguir dando tumbos y perdiendo un futuro que necesitan y merecen los mexicanos. Lo que estamos cuestionando es si procede o no esta reforma constitucional en sus términos, que es otra cosa. Porque yo insisto en que si tomamos a la política como el arte de lo posible y de lo conveniente, por los tiempos y las circunstancias de nuestro calendario electoral, por el momento que vive político, que vive México en lo político, por la dispersión de las fuerzas y las confrontaciones, donde tenemos más capacidad para encontrar lo que consideramos perverso en los demás que lo que consideramos positivo en todos ellos. Si advertimos cómo está el desorden social, no solo producido como efecto natural de la pobreza y del llamado crimen organizado, sino del otro crimen que hay en la sociedad, en los altos niveles del poder político y económico de esta sociedad, porque efectivamente se ha gobernado, pero no para las minorías precaristas o necesitadas, sino para las minorías poderosas, y eso sucede en todas partes del mundo en la medida que no se perfecciona la democracia y la participación ciudadana. Pero dicho lo anterior, lo que yo sugiero al autor y a todos ustedes, que pensemos por tiempos y circunstancias en dar un primer paso, y ese paso sería que el próximo gobierno, gane quien gane, se proponga conformar un gobierno de coalición, y voy más allá, que se olvide de la Constitución y del COFIPE para los efectos del caso, porque no veo solo el problema de cómo se va a conformar un gabinete, sino lo que decía el ingeniero Cárdenas, cómo se va a estructurar un plan de gobierno
que no nos lleve a discusiones interminables donde cada quien jale para su lado y donde cada quien quiera imponer sus criterios. Con un presidente de la República que al iniciar su nuevo gobierno convoque a los y las mejores de la sociedad, no solo de la nómina política, para conformar gobiernos de coalición, con un proyecto de gobierno que realmente atienda a esas mayorías y no se olvide y respete y cuide de las minorías, podemos salir adelante y después ir perfeccionando nuestro marco jurídico. Pareciera mentira que, según la perspectiva del senador Beltrones, al estar apostando mucho al cambio de ley, no está descubriendo lo que en el fondo de él está y es manifiesto: su gran capacidad para cumplir su palabra y para hacer propuestas y para llegar a acuerdos y a concertaciones. Y si es un hombre bien informado, bien capacitado en el ámbito político, que ha demostrado que privilegia la política y no el desorden ni la brutalidad, que no se espanta por la torpeza, el cinismo, la intromisión abrupta de sinvergüenzas que se presentan en cualquier escenario, sino que va al consenso y lo logra, pues claro que está hablando de reforma constitucional para consolidarlo. Pero los que estamos afuera de ese escenario y advertimos todo lo que está viviendo la política, podemos decir, hay tiempos ya para una reforma constitucional que pueda obligar al nuevo gobierno. ¿Va a ser otro motivo para discordias o para acuerdos muy generosos? Yo diría, detrás de todo está la calidad humana. Si la nueva estructura de gobierno se conforma de veras por los mejores, este país tiene futuro. Si los rufianes siguen irrumpiendo en todos los foros para hacer de las suyas y no hay ley ni autoridad que los ponga en orden, vamos a seguir perdidos. Si en el propio Congreso de la Unión, con facilidad y con frecuencia, cualquiera irrumpe en una Cámara de Diputados a hacer de las suyas, a violar la ley, a faltar al respeto, miren, solo concluyo diciendo, de veras tendremos el candor de suponer que mucho cambiará la vida política cuando se dice que el presidente de la República, en la propuesta, el presidente de la República tendrá voz en la Cámara las cámaras del Congreso por sí o a través de otras personas, y que podrá ir a responder a preguntas y a cuestionamientos. ¿De veras tenemos siquiera la seguridad de que se le va a permitir entrar? ¿Y eso en qué Constitución se garantiza? Tenemos que ir al fondo de la verdad, el pueblo, la gente, las personas, no como botín de mitin, ni para hacer rebaños de votaciones, sino para ser ciudadanos cabales, que cada mexicano se decida a ser ciudadano, no súbdito. En ese momento podrá haber democracia. Francisco Labastida, por favor. Dos comentarios muy pequeños, con el ánimo también de ser breve. El primer comentario es que este esquema de alianzas no plantea que se realicen alianzas sobre todas las áreas del gobierno. Se tienen que escoger las prioritarias, las fundamentales para el país, y alinear los instrumentos conforme a las políticas definidas. Yo recojo lo que decía el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas hace un momento sobre la necesidad de convenir las políticas públicas, pero creo que no solo es necesario acordar las políticas públicas, sino los programas y el manejo de los instrumentos, porque es muy diferente decir se genera mucho empleo a decir la economía crece a más del 6% anual y crece mediante una mayor inversión de familias, de empresas y del sector público, y necesitamos una reforma fiscal para hacerlo, porque en el momento en el cual se hacen las reformas fiscales, los otros partidos automáticamente empiezan a criticar que eso se realice y hace inviable que las transformaciones puedan llevarse a cabo. Yo solo enfatizo que el que precisemos políticas y también instrumentos, el país sale ganando. Quedan transparentadas, hechas públicas las acciones a las cuales nos comprometemos de ambas partes.
y creo que eso nos da más viabilidad de romper estos largas 3 décadas de bajo crecimiento económico. Y el segundo comentario se relaciona con ello. Es muy diferente manejar las finanzas públicas cuando el precio del petróleo es de $100 a cuando es de 5 o de $9, que es lo que ocurría. En estos años hemos tenido altos ingresos petroleros por altos precios, pero si eso no se da en el futuro, tenemos que irnos preparando desde hoy para tener poder, para crecer con la capacidad de nuestras propias fuerzas y no apostarle el futuro del país al precio de una materia prima. Les voy a rogar comentarios finales, algo que se les haya quedado en el tintero. Señor ingeniero Cárdenas. Yo creo que estamos en tiempos electorales ya y que tendríamos que pedir cada quien en las organizaciones en las que participamos, pues que aquellos que están aspirando a cargos públicos de elección hagan propuestas. Y yo creo que en las propuestas vamos a encontrar las coincidencias, pero creo que es muy importante, más allá de solo discutir las personalidades, que estas personas que son hoy aspirantes realmente nos hagan propuestas no de buenos deseos, sino de cómo se pueden resolver los problemas de fondo que tiene el país, y que son muchos y por todos lados, y que tenemos que pensar que se tendrán que ir resolviendo poco a poco y gradualmente. Pero que hoy me parece que lo importante en estos momentos es conocer las propuestas de quienes en un momento nos van a pedir el voto. Le voy a pedir al senador Beltrones un comentario final, pero antes alguna puntualización más. Diego, Francisco Labastida. Gracias, Ricardo. Un comentario final. Primero, tanto a ti como a Diego, al ingeniero Cárdenas, al senador Labastida, a todas y todos, cada uno de ustedes que están aquí en la presentación de este ensayo que decidí escribir, consciente de que podría constituirse en una propuesta audaz, provocadora, pero al mismo tiempo que surge de las lecciones que en buena parte de una u otra manera las hemos aprendido de la lectura o de las vivencias, es el construir un instrumento del presidencialismo mexicano que moderniza en buena parte lo que es la funcionalidad de los gobiernos, tratando de eludir en mucho los voluntarismos políticos, institucionalizando en buena parte cada una de las ideas, el apartarnos completamente de los gobiernos de cuates y de cuotas que en el futuro podrían estarnos sentenciando a resultados de mediocridad, y que estoy más que convencido de que debe de haber un objetivo común que seguramente compartimos, como ustedes lo han descubierto en cada una de las exposiciones que hoy aquí enriquecen y en mucho este ensayo, y que yo agradezco enormemente a cada uno de los que aquí participaron. Creo que es la hora, no nada más de acabar con los gobiernos divididos y de iniciar con los gobiernos compartidos, de acabar con las elecciones en las que el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo y se va a la resistencia, sino también de acabar con los gobiernos partidistas, aquellos gobiernos del PAN, del PRI y del PRD que se instalan como uno solo, pensando que solamente por haber accedido al poder se podrán resolver los problemas. Es la hora de iniciar los gobiernos de todos y para ello, gobiernos de coalición. Muchas gracias.